Vengo de Nunsis, mi nombre es Ricardo Espinosa, consultor de transformación digital e industria, y brevemente, pues vamos a hablar lo más rápido posible, de una forma ágil. De hecho, algunas de las ideas que yo traigo ya las tenemos aquí expresadas anteriormente, con lo cual pasaré por alguna de ellas más rápidamente. La idea fundamental de nuestra presentación va en la parte de lo que tiene que ver con la previsión y la planificación, tanto largo plazo como corto plazo. Aquí vamos a hacer foco fundamentalmente en el dato. ¿Quién es Nunsis? Bueno, una empresa de aquí de la Comunidad Valenciana, dedicados a la parte de comunicaciones, sistemas, software. Ya estamos sobre las 400 personas, con 15 delegaciones en España, fundamentalmente en el arco mediterráneo, Barcelona, Palma, Madrid, Valladolid y Andalucía. Datos de personas y compañeros de los últimos años, incorporación de empresas que hemos tenido en los últimos años. Muy importante, y luego haré referencia a una compañía adquirida pues hace un año aproximadamente, una compañía llamada Soltec, partner de Siemens desde hace 18 años y con una importancia vital en lo que luego hablaremos al respecto de la planificación. Estas son algunas de las áreas en las que trabajamos, también las paso un poquito rápidamente y empezamos a hablar de lo que es el tema de la planificación y puesta en marcha, esa previsión. Estamos hablando y hemos visto anteriormente hablar de lo que es la parte de la infraestructura. Aquí vamos a hablar de la importancia de tener la información, la importancia del dato. Si vemos aquí las principales compañías americanas, evidentemente todas tienen un componente tecnológico. Tenemos la ley de rendimientos acelerados de Kurzweil, que al final nos viene a decir que lo que vamos a avanzar en los próximos 100 años es como si hubiésemos avanzado 200 veces el siglo pasado. Es decir, lo que tenemos ahora mismo, lo que estamos viendo, no tiene nada que ver con lo que va a venir. Es evidente que el cambio va a suceder, queramos o no queramos, y está ahí. ¿Qué va a pasar en la industria? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Bueno, la industria tiene una serie de desafíos y uno de ellos que estáis viviendo muy de cerca en el sector cerámico es acortar el tiempo de comercialización. Cada vez tenemos ciclos de innovación más cortos, productos más complejos, necesitamos diferenciarnos, ser más ágiles, tenemos que aumentar esa flexibilidad con producciones cada vez más individualizadas, con bajo tiempo de reacción y además necesitamos aumentar la eficiencia, ser productivamente más eficientes a nivel energético y a nivel de recursos. ¿Qué soluciones son las que implantan las empresas españolas? Bueno, nosotros hemos dividido aquí 3 fases bien diferenciadas. En las anteriores ponencias hemos estado viendo con distintos ponentes la parte física, con automatización, tema de mantenimientos predictivos. Sí haría foco en el segundo que veis abajo, el de virtualización industrial. Es muy interesante el poder no depender en muchas ocasiones de fabricantes de líneas o fabricantes de máquinas que tienen equipos que están a lo mejor desfasados en cuanto a sistema operativo o en cuanto a tarjetería complicada. Se puede virtualizar con tecnología aplicada en la parte de servidores y tener un clon de ese equipo, con lo cual nos va a dar mayor versatilidad. En la parte de procesos, se está trabajando mucho aquí en la Comunidad Valenciana y en toda España en soluciones de visión artificial. En el sector cerámico ya está muy implantada, pero bueno, existen siempre la posibilidad de hacer soluciones ad hoc para visión artificial. Realidad aumentada, muy ligada a lo que son mantenimientos, la parte de trazabilidad, de la cual también hemos hablado aquí. La fabricación aditiva ha bajado mucho el precio y podemos tener soluciones a muy bajo coste. Y en lo que más me voy a centrar yo, donde voy a estar hablando, es en la parte de la gestión, la parte del dato y la parte de las soluciones. Como también hemos visto y se ha hablado algo de las soluciones MES, tener el dato en planta en tiempo real, la pasaré más rápida para intentar dedicar un poco más tiempo a la parte de planificación, secuenciación. También existen clientes y también es bastante habitual, hoy existe tecnología a muy bajo coste con pago recurrente para poder hacer cuadros de mando, cuando una vez uno ya tiene de por sí los datos en planta o ya tiene indicadores y lo que quiere es tener informes, explotarlos. Y muy importante también la parte de ciberseguridad. Cada vez más las redes industriales están conectadas con las redes de oficinas y es muy sencillo el poder tener soluciones que lo que hacen es mapearnos la red
con 3 ciclos de producción, poder ver cómo se comporta habitualmente nuestra red, para a partir de ahí levantar la mano cuando se produzca cualquier anomalía en nuestra red industrial. Estos son algunos datos a nivel mundial y a nivel de España de cómo están las empresas al respecto de lo que es la digitalización o el tener datos en tiempo real. ¿Qué aconsejamos nosotros? ¿Qué pasos son los que seguimos? Bueno, nosotros estamos de acuerdo en muchas de las ideas que se han planteado aquí. Nosotros vemos una fábrica, en un principio fundamental tener una red industrial saneada, tener automatismos con los fabricantes que hemos visto que nos dan soluciones muy versátiles. Evidentemente el ERP, que hasta ahora era siempre el paso primero, es fundamental para poder tener las entradas, salidas de información. Y aquí hablamos de la plataforma. Hemos visto en la ponencia anterior una plataforma, una de las que existen en el mercado, que consideramos que es interesante tener como concepto de cara a aunar las distintas fuentes de información que llegan a nuestra empresa y poderla explotar posteriormente. Porque para que podamos realmente llegar a la industria 4.0 es importante que esta plataforma u otras plataformas nos den lo que ahora veremos al final. Controlar costes, calidad, temas de eficiencia, producción, trazabilidad, acompañados por visión artificial para poder tener soluciones software como son las de MES, GEMAO, mantenimiento, planificación y este punto importante, poder realmente tener una inteligencia competitiva explotando los datos de distintas fuentes. Cuando lleguemos a poder tener esa explotación de datos e información predictiva, realmente estaremos llegando a la industria 4.0. Pero bueno, este es un mapa en el que poco a poco se puede ir avanzando. Hemos hablado ya y hemos visto el tema de la importancia de tener una buena red industrial, de tener equipos industriales, o se ha avanzado también algo de la virtualización industrial, y esta es una posibilidad, un esquema muy básico de lo que sería una plataforma que recoge todos nuestros datos, los anexa, los junta en una base de datos común para luego poder tener información en tiempo real, que nos permita tener un control distribuido de nuestras instalaciones. Este es el caso de una instalación real importante en la Comunidad Valenciana y fuera de ella. La parte de visión artificial, como es algo que en el sector está muy trabajado y muy en marcha, pues la voy a pasar un poquito por encima y voy a empezar a hablar de lo que es la parte del dato con soluciones MES. Aquí se ha avanzado también y se ha hablado de la importancia de no trabajar a tiempo pasado, de no trabajar con la información de la semana anterior o de 2 semanas, sino tener información en tiempo real de nuestro OE, de tener gestión de alarmas cuando hay algún problema, monitorización energética, que podamos tener pantallas orientadas al operador de planta fácilmente utilizables, y ello nos va a dar un beneficio inequívoco, como vamos a ver ahora. Estas son algunas de las posibilidades que existen y los distintos módulos que podemos poner en marcha. Temas de órdenes de fabricación en el que vamos a tener el control de producciones, de mermas, de tiempos de preparación, de incidencias. Los operarios van a poder tener sus tiempos, sus actividades, los turnos de trabajo, con un control de tiempo real, siempre con captura automática, como hemos visto anteriormente, de los datos. Indicadores e información que nos pueda dar, pues bueno, aquí vemos algunas de las pantallas, ejemplo, que pueda ser pues el layout general de la planta, con cada una de las líneas, de las máquinas, la pantalla del operario, en la que vamos a poder tener cada orden de fabricación, en qué punto se encuentra, muy visual, muy fácilmente manejable, incluso la posibilidad de tener, pues bueno, pantallas para trabajos manuales que también suelen ocurrir. Siempre con una facilidad para poder tener un histórico, pues, de centros de trabajo, un seguimiento de cuadros de mando muy fácilmente visual, extrapolable, y que nos permita tener, pues, también informes OE de cómo está funcionando la planta. Importante también tener un módulo de calidad, en el que podamos tener un checklist y que el empleado, el trabajador, el operario tenga que hacer ese checklist antes de seguir avanzando, que nos lleve pues lo que es la gestión de las mermas, los rechazos, todas las no conformidades y también evidentemente ligado siempre a las soluciones que están hoy en día en el mercado de una forma muy estándar de básculas, medidores, también con sus informes y con sus pantallas de seguimiento de las mismas. Un módulo de trazabilidad con escandallos, lotes de materia prima, producto acabado, el control del consumo de materia prima, de los semiacabados, la parte también de los lectores pues con RFID, código de barras. Esta es alguna de las pantallas y de los dispositivos utilizados para poder tener un control de trazabilidad, evidentemente muy fácilmente explotable y extrapolable a lo que es un tablet, a lo que es un dispositivo móvil.
Este módulo muy importante, la parte del mantenimiento, porque luego hablaremos de planificación y haremos hincapié también en cómo, teniendo las dos soluciones en la compañía, vamos a poder optimizar los tiempos de paro o de mantenimiento en planta. Con una gestión de los activos, histórico de intervenciones, centro de servicios, toda la documentación asociada a lo que tiene que ver con el mantenimiento preventivo y gestión de correctivo. Algunas de las pantallas de módulo de mantenimiento aquí las tenemos con listado de órdenes de trabajo, con correctivos, ejemplo de informe de costes, ahí abajo. Y ahora vamos a pasar y miro el reloj, he ido bastante rápido para poder dedicar un poquito más de tiempo a lo que es la parte de la planificación avanzada. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde estamos? Bueno, en España la verdad que estamos bastante detrás de lo que tiene que ver con la Unión Europea en lo que es soluciones de planificación, secuenciación. Nos ocurre o vemos que visitamos muchas plantas y vemos que hay una inmensidad de empresas en las que están todavía con papeles, con un Excel, y la verdad que se hace bastante difícil el poder tener flexibilidad de cara a tener una decisión concreta. Soluciones de secuenciación o planificación o de previsión de demanda son muy importantes, pero para ello tenemos que pensar si estamos preparados. Para ello es muy importante el dato del ERP, es decir, el planificador secuenciador se va a alimentar de los datos que nosotros le demos y esa planificación va a ser adecuada si los datos que le estamos suministrando lo son. Si tenemos un buen dato del ERP o un mal dato también de la parte de operaciones, al final las decisiones que vamos a tomar, el planificador nos va a ayudar mucho a ver en tiempo real qué es lo que tenemos o qué opciones son las que tenemos, pero necesitamos de una forma imperiosa tener un buen dato. Estas son algunas cifras a nivel global de las mejoras que obtienen las empresas cuando ponen en marcha una solución de planificación-secuenciación. 15-20% de mejora en productividad, 40-50% en reducción de stocks, esta es muy importante, reducción del WIP, del tiempo de proceso y un 50%, 90% de incremento del servicio al cliente. Soluciones que sean fácilmente escalables y fácilmente integrables con RPs como puedan ser Axapta, Navision, GD Edwards o con sistemas MES como Mapex, Systematic IT, etc. Al final hablamos de una solución que nos pueda permitir la secuenciación a capacidad finita, asignación de recursos muy diversos y con un plan detallado que sea factible. Esta es una slide, una transparencia que me gusta mirar porque es la parte del medio-largo plazo, aunque luego veremos una similar en el corto plazo que creo que va a ser quizá más interesante o más adecuada a vosotros. Aquí el objetivo fundamental pues, está en disponer de un sistema que evalúe la carga de centros productivos a capacidad finita, infinita o semi-infinita, con el objetivo de poder alisar la demanda y planificar los turnos y la subcontratación o el exceso de carga en cada trabajo, corregir en función de cargas y alisamientos las propuestas de OEFs y compras. Y en caso de no disponer de esa información, pues proponer ella misma las OEFs y propuestas de compra en función de la fecha de fabricación prevista. Podemos tener aquí distintos casos según lo que nosotros decidamos. Es decir, hay empresas cuyo aprovisionamiento de materia prima es muy lento y entonces lo que necesitan es una visibilidad para poder realizar aprovisionamiento de materias primas a tiempo. Aquí vemos algunas de las pantallas que son muy gráficas de cómo podemos ver lo que es el estado previo al cálculo y al alisamiento. Aquí tenemos un ejemplo en el que nos está mostrando lo que veis en rojo, sería aquello a lo que no vamos a llegar y la propuesta que nos va a poder hacer para en los huecos que tenemos producir ese alisamiento. Esto que es, digamos, más difícil de poder ver de modo gráfico, bueno, pues aquí lo podemos ver en datos reales. Esta es una pantalla en la que quiero detenerme en la parte de la secuenciación, en la parte del corto plazo. Programación de los recursos productivos de la fábrica, pero en este caso a capacidad finita. Como objetivos, poder determinar qué, dónde, cuándo voy a realizar cada una de las operaciones, establecer reglas de negocio que me interese a mí aplicar. Cada empresa es distinta, cada empresa pues, puede decidir si priorizar una fecha, minimizar tiempos de cambio o agrupar por características, minimizar cuellos de botella. Cualquier combinación de estas reglas según lo que me pueda interesar a mí, a la empresa. Evaluar el impacto de paradas de máquina, de cambios de turno, faltas de material o adelanto o retraso de pedidos de un cliente, de una forma rápida y eficaz y decidir si a lo mejor tengo que entregar ese pedido cueste lo que cueste o ver que o si estoy pensando mejor en el coste, pues retrasarlo y si puedo comunicarlo con el cliente. Cada uno tiene unas necesidades totalmente diferentes. Es decir, esto no es un optimizador,
es un planificador que va a depender de las necesidades y de las decisiones que tomen los responsables al respecto. Este sería una pantalla tipo de lo que es el secuenciador, en la que tenemos recursos productivos, líneas de tiempo actual, stocks y compras de materia prima, con nuestro calendario y turnos productivos, pedidos del cliente. Este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, por qué en este caso se ha programado así. En este caso, en los primeros recursos, se ha aplicado una regla de negocio de agrupación para minimizar tiempos de cambio. Cada conjunto de OFs del mismo color van juntas, porque comparten características similares. En el resto de recursos se ha programado, en este caso, por fecha de entrega, buscando la mejor fecha, pero este, como vais a ver ahora, bueno, este es el dato numérico del anterior. Podemos tener distintas situaciones. Comentar que las reglas de asignación de materiales, como estáis viendo aquí, pueden ir desde un simple FIFO hasta cualquier regla de asignación compleja. Asignación de determinadas OFs entre ellas, contra determinadas OFs, etcétera. Este es un uso de restricciones secundarias en el que en este ejemplo no estoy utilizando el 100% del tiempo productivo por falta de personal. Sin embargo, pasamos al siguiente ejemplo en el que aquí lo que estoy es pensando en la planificación de entregar antes, a cambio de aumentar en este caso los recursos que son estos que veis aquí abajo. Ejemplos directos, claros y con datos numéricos. Esta es una empresa del País Vasco. Es una empresa que tiene y tenía SAP más Excel para planificar, secuenciar. Después de la implantación, pues está con SAP más Preactor. 3 plantas interconectadas. Visibilidad, la que tenía máximo 2 semanas en Excel, pero con retrasos. Compras de fleje entre 1 y 3 meses de sobrecompra para poder no pillarse los dedos, con una programación a corto plazo sin control, con retrasos, incluso penalizaciones por el sector en el que trabaja. El enfoque del proyecto: se estudiaron las necesidades a corto plazo, a largo, con un plan paralelo de adecuación de SAP, plan de integración de datos, de lo que estábamos hablando anteriormente, de solución MES o si tenemos los datos por otra vía, de tiempos, OE, etcétera. Es decir, tener el dato bueno, tener el dato en tiempo real. Definición del sistema de trabajo. ¿Y cuáles han sido los beneficios? Bueno, una reducción de casi el 50% en las compras, hablamos ahí en toneladas, visibilidad 52 semanas en planificación, una programación a corto plazo de recursos principales entre 3-4 semanas, ha reducido el número de turnos, los obsoletos y la reducción de stock intermedio ha bajado un 30%, y es un dato real de este y de otros clientes. Amortización del proyecto en menos de un año. Existen soluciones en el mercado, pero la planificación, secuenciación, en general, cualquier solución que pongáis en marcha que tenga más o menos una consistencia, os va a repercutir en beneficios de forma directa. Este es alguno que otro ejemplo de alguna otra empresa también aquí nacional. Voy a pasarlo un poquito más rápido para no irme de tiempo y poderos mostrar un ejemplo de una empresa que sí que es de aquí. Un segundito. Hola, soy Ricardo Espinosa, consultor de transformación digital e industria 4.0 en Nunsys. Vamos a hablar sobre Simatic IT Preactor, solución de planificación, secuenciación de Siemens. Una solución con más de 4.500 clientes en todo el mundo, presente desde hace más de 20 años en el mercado, por tanto, una solución totalmente madura. Una solución, además, que encaja tanto a pequeña, mediana como gran empresa y que además es buena para cualquier sector. Y, por supuesto, sector cerámico, como el caso que vamos a ver hoy con Colorcare. Mi nombre es Ramón de Bon, soy gerente de operaciones en la empresa Colorcare. Colorcare es una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de baldosas cerámicas y exportamos a más de 80 países. Desde la dirección se busca constantemente una ventaja competitiva sostenible para poder diferenciarnos de nuestros competidores. Y una de las palancas estratégicas de nuestro nuevo plan de negocio es la transformación digital. Esta transformación digital consiste principalmente en 3 etapas. La primera etapa de hiperconectividad, es decir, cómo conectamos todas las máquinas de la fábrica y de aquí empezar a sacar lo que son los datos más en bruto. Luego pasaríamos a una segunda etapa, donde ya sería la parte de digitalizar
toda esa fase que hemos conectado y convertir esos datos en información. Y luego otra tercera fase progresiva, que sería la parte de la inteligencia operativa, que es intentar trasladar esa información en conocimiento. Y ese es el camino ahora mismo en el que estamos inmersos en Colorcare. Simatic IT Preactor es la herramienta líder en la planificación y secuenciación de las empresas industriales. Se trata de una herramienta software que resuelve 3 problemáticas actuales de cualquier empresa productiva: previsión de demanda, planificación medio-largo plazo, MRP, y secuenciación de órdenes de fabricación a corto plazo. Gracias a Preactor, la empresa puede prever su demanda, ver cómo van a satisfacer los pedidos a largo plazo con los recursos máquina y humanos que tiene, y secuenciar las órdenes de producción en función de reglas de negocio que ellos mismos definen, como minimizar WIP, tiempos de cambio o stocks, o maximizar entregas a cliente. Se planifica tantas veces al día como se quiera, y toda la compañía, operaciones, compras, recursos humanos, comercial, tiene la misma foto de las entregas. Preactor permite a las empresas adaptarse a los constantes cambios que se producen en una fábrica, como retrasos de materia prima, adelanto de pedidos de determinados clientes, etc. Destacamos de Simatic IT Preactor lo siguiente: base de datos SQL estándar, fácil integración con RP, con MES, con cualquiera de los existentes en el mercado, y una interfaz gráfica amigable y adaptable. Con Preactor los resultados están medidos y además garantizamos una mejora en la productividad, una reducción de stock, reducimos el tiempo de proceso y mejoramos en servicio al cliente. Simatic IT Preactor nos permite solucionar estos problemas que hemos venido arrastrando durante los últimos años en un entorno tan cambiante y tan volátil. Tenemos que ir a producciones muy flexibles, y esta herramienta nos permite el poder secuenciar la producción de una forma muchísimo más eficiente, además de poder alcanzar los objetivos estratégicos que tenemos en la compañía de liberación de inmovilizado en cuanto a stocks. También nos permite el tener una visualización de congelación de plan de producción a 2 semanas vista, lo cual nos ayuda a una mejora de los aprovisionamientos y a una mejora de la calidad. Otra de las ventajas que nos está aportando Simatic IT Preactor es el poder pactar con el cliente fechas de entrega fiables, el poder replanificar en tiempo real incidencias que tienes de paradas de máquinas no previsibles. También nos ayuda a poder gestionar lo que son los aprovisionamientos y posibles entregas a clientes. Otra de las ventajas que nos aporta Simatic IT Preactor es el poder anticiparnos con un plan de producción, y podemos saber en qué huecos vamos a tener cambio de referencia y poder asignar recursos de mantenimiento para poder meter mantenimientos preventivos, lo cual incrementa lo que son las productividades del departamento y las productividades en sí de la línea, para luego no tener que volver a parar la línea para hacer esos preventivos. El poder simultanear los mantenimientos preventivos frente a un cambio de referencia nos contribuye en una mejora de recursos y de gestión. Gracias.